a Vivi, que sos la que está presente, pero en realidad es algo virtual sobre una hipotética clase que va a tratar de ser lo más parecida posible a una clase que yo le estuviera dando en forma presencial, aunque hay un doble juego, ¿no? Entre la supuesta clase presencial y la verdad que es mostrarle a la UNCE la clase. O sea que en general voy a hablar como por una clase, aunque el tema de la UNCE no va a dejar de estar presente. Yo me llamo Ricardo, ya nos conocemos, y estamos dando clases en métodos cualitativos. Voy a empezar a presentar la primera imagen. A ver, esto que demora un segundito. La primera imagen, entonces, acá está. ¿Me ves esta primera imagen? Sí, se ve perfecto. Bueno, ¿qué tal? Vuelvo entonces, buenos días, yo soy Ricardo, el titular de este espacio, que es para una clase en escuela terciaria, en un instituto terciario, y estamos en una parte clave del programa, en la mitad del programa. O sea, hemos dado las partes más teóricas y ahora estamos empezando con las partes más metodológicas. En general, la teoría hilvana con la metodología y con la técnica, y son inseparables, y por supuesto, las orientaciones, los paradigmas están un poco por encima, pero hay una vinculación entre técnica, metodología, teoría y paradigmas. Nosotros hemos visto en los primeros encuentros lo que figura acá, las unidades epistemológicas de la metodología cualitativa, ¿no? Donde hablamos justamente de los paradigmas, del positivismo, empirismo, la dialéctica, y nosotros fundamentalmente nos asentamos en la dialéctica. Esto ya lo hemos mencionado, allá no lo voy a repetir. Sí hemos trabajado con la comparación entre métodos y orientaciones cuantitativas y cualitativas, y nosotros nos centramos en las cualitativas, que es el espacio que nos ocupa. La unidad 2 ha sido más bien vinculada con los aspectos teóricos de contenido interdisciplinario, donde hemos visto un montón de textos para profundizar ya no los aspectos epistemológicos, sino los aspectos teóricos, ¿no? Por ejemplo, hemos trabajado con la lógica de los campos de Bourdieu, hemos trabajado con temas relacionados a cultura, ahora recuerdo la cultura de la noche, con Mario Margulis, hemos trabajado con descripción densa, que es un texto de Clifford Geertz, la descripción densa, mucho hemos trabajado también con Rosanna Gruber, con la perspectiva del actor y la reflexividad, que la vamos a repetir un poco, y con algunos modelos teóricos que abordan la cuestión de las prácticas sociales, ¿no? Y la unidad 3, que es la unidad que hemos terminado de transitar, en realidad es una unidad bastante sándwich, porque viene a caballo de tomar el examen, que es el que hicimos la vez pasada, y después del examen comenzamos a hacer un paneo general, muy general, sobre qué implica la metodología cualitativa y cómo hacer un planteo de un trabajo en metodología cualitativa. O sea, eso es lo que hicimos el encuentro pasado. El examen y tratar de hacer un comienzo sobre la metodología cualitativa. Pero ahora nosotros, en realidad, nos vamos a dedicar un poco más de lleno cuáles son los aspectos técnicos que están vinculados con la metodología cualitativa, ¿no? Entonces, esta es la unidad que comienza a desarrollarse con más fuerza luego de haber tenido este ingreso preliminar en los aspectos de la metodología cualitativa. Así que me voy a la otra imagen. Sobre este tópico, nosotros tenemos una guía de lectura que abarca la presentación en el campo, el registro de campo, la bitácora, la observación participante y la entrevista, que son básicamente los puntos más fuertes que tienen que ver con el método etnográfico y la metodología cualitativa. En general, vamos a hablar un pantallazo general para después volver y para después profundizar. O sea, la presentación en el campo tiene que ver con estas instancias. ¿Cómo vamos a ingresar? ¿A quién vamos a hablar?
¿qué sentido va a tener nuestro lugar? ¿Qué sentido va a tener nuestra presencia en el lugar? ¿Y cómo hablaremos con los otros? ¿No? Y lo que vamos a hacer, por ejemplo, llevar un cuaderno, esto lo llamaremos bitácora, también vamos a realizar un registro de campo, que esto es una instancia distinta de la bitácora. Nosotros vamos a procesar toda esta información en nuestra casa y eso se va a llamar registro. El registro no es la bitácora, el registro es otra cosa. El registro es un procesamiento donde vamos analizando, por ejemplo, la reflexividad, cómo se ven ellos, cómo nos ven nosotros y cierto tipo de descripciones, ¿no? La observación participante, esto es llamativo, esto de la observación participante, yo lo llamo en general la observación con participación y tiene alguna pequeña diferencia, lo vamos a mencionar, pero la observación participante se refiere a una inmersión propia dentro de las prácticas del otro. El otro está haciendo sus prácticas y nosotros, en medio de sus prácticas, vamos a estar vinculados, ¿no? Hay algún tipo de división, por ejemplo, cuando alguien dice que es observación no participante. Yo me pregunto cómo será eso, ¿no? Es un poco extraño. En la participación se da nuestro vínculo con sujetos y se dan hechos, situaciones, donde se empiezan a vincular distintas nociones. Entonces, todo esto lo tenemos que captar en la bitácora y fundamentalmente en el registro. Y también haremos entrevistas, que es una de las técnicas más difundidas, aunque creo que la que más se usa es la observación con participación. Antes de pasar a la otra filmina y volver a hacer como un raconto para atrás, lo que voy a decir es que esta gran cantidad de técnicas son técnicas que son cartas que tenemos en el bolsillo, que nosotros no sabemos cuáles vamos a usar en el momento que estemos con nosotros. No lo sabemos. Suponemos que vamos a hacer observación participante y tal vez se nos dé una situación de entrevista. Suponemos que no, que hacemos un primer ingreso. Y este primer ingreso nos resulta que puede ser más llevadero o menos llevadero. Y no sabemos si vamos a abrir un cuaderno o no. O sea, esta es una de las características que tiene la metodología cualitativa. Es heterodoxa y necesita que nosotros conozcamos estas técnicas para saber qué tenemos que aplicar en cada momento. No sabemos con total exactitud qué es lo que vamos a hacer, pero sí sabemos qué vamos a hacer en cada momento. Vuelvo a hacer un pequeño repaso por lo anterior, por esta primera instancia, donde luego del examen, con la cabeza cambiada y con ganas de irnos, yo les propuse hacer un brainstorming, cuyo planteo es el que figura en este lugar, que no lo voy a retomar ahora, simplemente lo voy a mencionar, a ver si puedo acomodar un poco porque se me fue el foco, ahí está. Pero fundamentalmente hemos trabajado el poema de Pablo Neruda, que sí quisiera repetir un poco, ¿no? El poema de Pablo Neruda, que lo hemos leído en clase y lo hemos debatido en clase, pero yo quisiera retomar un aspecto, ¿no? Tanto se ve en la literatura como en el trabajo de campo, que en general hay una danza de los sujetos, ¿no? El poema nos plantea, por ejemplo, nos plantea preguntarnos cuántos sujetos hay. Esto es una buena pregunta. ¿Y cómo se comportan los sujetos? Y esto es algo que se requiere ser experto en la metodología cualitativa para poderlo visualizar, para poderlo incorporar, para poderlo analizar, para poderlo trabajar. Nosotros hemos visto en el poema, por ejemplo, que hay distintas posiciones, o sea, podría hacer una repregunta, pero la gente hoy no está. ¿Se acuerdan ustedes de lo que hemos visto en este poema? ¿No? Yo voy a tratar de, no de leer, pero sí sintetizar algunos aspectos, ¿no? Para que tú me oigas, mis palabras se adelgazan a veces como las huellas de las gaviotas en las playas. O sea, mi palabra no es nada. Mi palabra está expuesta al azote del viento, a borrarse con la brisa, a borrarse con el agua. Y esas palabras son el juego de tus manos. Por lo tanto, hay alguien que dice mis palabras y hay alguien que dice tus manos. Entonces acá mínimamente tenemos dos sujetos. El sujeto que es el que escribe
y el sujeto que es el que maneja las palabras. También es posible que quien escriba no sea el sujeto que adelgaza sus palabras. Es posible. Nosotros vamos a suponer que este Pablo Neruda escribe para sí y que es él el que está describiendo esto. Pero puede ser un juego diferente. No, puede ser que él escriba una situación que él imaginó y que esté imaginando a otra persona y que no se imagine él. Puede ser también, en algún curso alguien me dijo, ¿por qué es un hombre y una mujer? ¿Por qué es un hombre y una mujer? Pueden ser dos mujeres, pueden ser dos hombres. Bueno, sí, las combinaciones son, la verdad, bastante infinitas e interesantes. Pero en algún momento, cuando él dice, las miro lejanas mis palabras, que más que mías son tuyas, él va pensando que realmente él no vale nada, ¿no? Y esto vale como una pequeña reflexión sobre el trabajo de campo si nosotros pensamos que el trabajo de campo nos puede superar y que nosotros podemos estar inmersos en una práctica en la cual no ocupamos un lugar claro. Lo que pasa que él en algún momento se enoja, dice que las palabras van trepando por las paredes húmedas y le echa la culpa a ella, ¿no? Dice, eras tú la culpable de este juego sangriento, todo lo llenas tú, todo lo llenas. Y en algún momento dice que las palabras están acostumbradas a mi tristeza, pero en algún momento parece que él quiere cambiar de posición y dice, ahora quiero que digan lo que quiero decirte para que tú me oigas como quiero que me oigas. Y en realidad me parece que este es el lugar claro del trabajo de campo. Cuando nosotros tenemos que analizar, tenemos que hacer un registro, las palabras tienen que decir aquello que nosotros necesitamos que sea interpretado. Hay un cambio del sujeto, ¿no? Del sujeto que desaparece al sujeto que está presente. Lo hemos visto que él va aminorando, primero se queja, dice, escuchas otras voces en mi voz dolorida, por lo tanto está mezclando otros sujetos, pero después le pide, por favor, ámame compañera, no me abandones, sígueme compañera en esta ola de angustia, y finalmente se minimiza, dice, pero se va tiñendo con tu amor mis palabras, todo lo ocupas tú, todo lo ocupas. O sea, hay un desplazamiento del sujeto desde un lugar pasivo a un lugar muy activo, a un lugar reclamante, a un lugar diferente, un lugar donde se va deshaciendo, se va desmereciendo su fortaleza. Esto lo que quiero decir es que los sujetos tenemos danzas y que en esta danza vamos cambiando de posición. No siempre estamos en el mismo lugar ni ocupando las mismas tónicas, ni nosotros, ni vosotros, ni ellos. Vuelvo entonces a la introducción a las técnicas del método etnográfico, ¿no? Aquí voy a minimizar un poco la observación con participación, que va a quedar un poquito relegada, está dentro del panorama total, pero está en letra más chiquita, y voy a abrir un poco esta cuestión de la presentación en el rol, el registro de campo y la bitácora, como parte de un todo. Pero este todo nos distingue. En la presentación, el registro y la bitácora son formas donde nosotros procesamos los discursos. Nosotros procesamos la realidad, procesamos lo que pasa. En cambio, en la observación con participación y en la entrevista, en realidad estamos produciendo datos, que es otra cosa. Es una actitud diferente. Algo es producir y algo es procesar. Por lo tanto, la presentación en el campo lo que nos pone en situación donde, ¿qué es la presentación en el campo? Bueno, la presentación en el campo es aquellos instantes donde se empieza a definir el ingreso al campo social, se empieza a relacionar uno como investigador con los otros, y esta situación va definiendo nuestra presencia, va definiendo un rol de a poco y necesariamente vamos negociando, negociando, porque el otro puede que no sepa ni quiénes somos, ni esté tampoco demasiado interesado, ¿no? Entonces, hay una negociación porque el otro dice, ¿a qué viene el otro?
¿no? ¿Para qué? ¿Para quiénes? Y se arroja una serie de interrogantes. ¿A quién le va a servir? ¿Me va a servir? ¿Me interesa ser informante? Todo ello va configurando el rol del investigador. Obviamente que lo que nosotros no le podemos decir, mirá, tengo que hacer estos objetivos científicos y cumplirlos, porque no nos va a servir de nada, ¿no? Seguramente nos van a solicitar los propósitos, pero todos sabemos que en metodología los propósitos se van profundizando con el trabajo de campo, porque hasta que yo no esté en relación con los otros, no voy a saberlo. Y no le puedo decir al otro, te necesito a vos para saber qué es lo que quiero hacer, ¿no? Entonces se va configurando un rol, se va configurando una negociación. ¿Qué es lo que se dice entonces? A ver, ahora recuerdo en el brainstorming, ese que estaba a la derecha en la filmina anterior, que había distintos compañeros, unos hablaban de entrevistar a personas que tocaban música en el subte, otros hablaban de entrevistar prostitutas, otros hablaban de ir a centros de salud, otros hablaban de ir a centros comunitarios donde intuían problemas graves. Entonces, esa es la pregunta, ¿qué es lo que voy a decir? ¿Qué es lo que voy a decir? No les puedo decir ampliar los alcances teórico-empíricos, no puedo decir nada de eso. Lo que es importante es no condicionar la información. Un buen ingreso es aquel que lleva a abrir la mirada. Un buen ingreso es aquel que no condiciona y es aquel que supone que el otro no va a estar condicionado. En general, un buen ingreso puede estar relacionado con la tarea académica. Mira, me interesa mucho lo que estás haciendo, me interesa mucho lo que está pasando, quisiera escuchar la realidad, tengo que hacer un trabajo en la facultad y me gustaría entenderte. Por ejemplo, una persona en situación de calle. Puedo charlar con vos, te molesta, pero plantearlo desde el lugar donde lo que yo negocio es que se abra la relación académica, la relación, la mirada, el vínculo con el otro. No es una negociación donde yo le digo, bueno, te consigo un café con leche. No, porque eso condiciona. Condiciona. En general hay que decir algo amplio, algo que no haga al otro cuestionar su posicionamiento, que ni nuestro posicionamiento, y la información no se paga, la información no se paga. Por lo tanto, lo que no podemos hacer es justamente encontrar una instancia donde yo le digo, te compro esto, te doy lo otro, todo lo contrario. Hay que mantenerse de una forma donde no se genere asimetría. Esto es lo que fundamentalmente hay que tener en la presentación en el campo. Y sobre todo, entender que se está jugando un rol. ¿Cómo nos ven los otros a nosotros? ¿Cómo nos ven ellos? Y esto es algo que yo no se lo puedo decir cómo los van a ver. Posiblemente los vean como estudiantes, es muy probable. Son estudiantes que vienen de la escuela terciaria y se interesaron por lo que nosotros hacemos. Entonces entramos en una situación de negociación. Me interesa conversar con él. Uy, qué bueno, me gusta lo que está haciendo. Bueno, esto nos sirve. Si interesa, nos sirve. Es el momento donde se produce una situación de negociación donde no se condiciona la mirada. Ahora, tenemos que saber que los otros siempre nos miran. Esto es lo que es real. Los otros siempre miran lo que nosotros hacemos, siempre miran lo que nosotros preguntamos. Entonces, hay negociación prácticamente siempre. O sea, entramos la primera vez y esto nos facilita si obtenemos un rol en el campo. Pero también es posible que vamos a una situación de calle y la primera vez la persona está sola y la segunda vez está con otra persona en situación de calle. Entonces se da también un encuentro ya no con el inicial, sino con el inicial y otro. Por lo tanto, ahí tendremos que nuevamente plantearnos nuestro rol, nuestra negociación. O, por ejemplo, si nosotros entrevistamos, digo algo si me ocurre ahora, a un mozo que atiende una pizzería. Y bueno, la situación puede ser buena, pero un día hay un cajero, otro día hay otro cajero, un día está lleno, otro día está vacío el local. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que considerar, ¿no? Es importante. Ahora, ¿qué es la bitácora?
¿Qué es la bitácora? La bitácora es un cuadernito. Es un cuadernito que yo llevo conmigo en el momento donde voy anotando qué es lo que va pasando. ¿Qué anoto? Todo aquello que me llama la atención, porque nosotros hemos hecho un brainstorming, lo hemos visto, ¿sí? Y ustedes lo tienen y podemos preguntar, uy, profe, yo tengo tal interés, me gustaría que ahora me lo preguntaran. Bueno, ¿qué es lo que voy a anotar? Nadie que hizo un brainstorming y tiene una idea de aproximarse a objetivos con el brainstorming va a preguntar algo que en realidad no esté dentro de un marco de prefiguración. Si yo voy a hablar con una persona, puede ser que hable de bueyes perdidos, pero en realidad voy a querer enfocar. Pero hay muchas cosas que me pueden llamar la atención. En la bitácora esto es bastante libre. Digamos, hay gente que escribe mucho, hay gente que escribe poco. Uno puede notar cosas que sean muy diversas. La forma de atención, si el lugar estaba sucio, si nos prestaban atención. O sea, no solamente referirnos a aquello que está escrito, sino referirnos a otras cosas también. Si me dicen algo sobre la ropa o si me dicen algo sobre cómo me senté o cómo moví la cara, esto también tiene que estar vinculado, digamos, ¿no? O sea, en realidad nosotros vamos armando un collage sin saber cuál es la figura final. Prefiguramos la figura final, pero vamos recogiendo distintas figuritas, distintas partes, como si fuera un collage previsor. Y yo digo, bueno, esto no me interesa, esto sí me interesa, esto me gustó, esto no me gustó. Y se nos va armando un pequeño cuadro de lo que nosotros nos interesa anotar y que ingrese, por lo menos en el cuaderno. Después, cuando nosotros volvemos a nuestra casa, es otra instancia donde lo mejor es hacer el registro o el mismo día o como mucho al otro día. El registro ya no es un cuadernito que llevo en la mano y que de repente le digo, che, voy a anotar algo de lo que me dijiste y tomo nota. El registro es otra cosa. El registro soy yo solo frente a la computadora. El otro ya no está. El otro ya no está. Yo voy con mi recolección que tiene que ver en parte con la bitácora y en parte con lo que me voy recordando. Entonces voy realizando un escrito que en realidad es un predigerido analítico, ¿sí? Es un predigerido donde quiérase o aunque sea inconscientemente, se va dando un primer análisis. Ahora voy a ir un poco hacia la derecha, digamos. Cuando nosotros vimos en una guía qué se escribe en una introducción, bueno, y cómo trabajamos el brainstorming. En el brainstorming vemos, por ejemplo, a dónde, con quiénes, por qué, para qué, cuándo, cómo, me falta el cuándo acá. Estamos prefigurando los objetivos. Recordemos que los objetivos en métodos cualitativos no son metas. Las metas corresponden más a los métodos cuantitativos, sino que buscamos abrir cuestiones, buscamos delinear intereses. Entonces, también hablamos de que hay un tema como algo amplio y un problema en lo cual ese problema está inscripto, ¿no? Puede ser que el tema amplio sea la droga, pero el problema sea ver a estos chicos que están atravesando, por ejemplo, ciertos talleres en relación a la atención en drogadicción o drogodependencia, y lo que vamos a tomar es ese lugar específico, no la droga en general, sino eso. Y también habíamos planteado en el brainstorming, plantear interrogantes, hablar de autores, hablar de enfoques teóricos y hablar de conclusiones esperables. El brainstorming tiene que vincular estas cosas. Entonces, esto que nosotros hemos considerado en el brainstorming no nos queda por fuera de lo que nosotros analizamos en el registro de campo. Vamos a ir articulando con a dónde, con quiénes, cómo, por qué, para qué, cuándo, cuáles son los intereses que me van
se me van prefigurando. Y es posible que yo haya pensado en unos objetivos, pero que después, estando en el campo, estos o se profundicen, o se especifiquen, o se tengan algún nivel de modificación, o puede ser que aparezcan distintos interrogantes, ¿no? Y que yo diga, ah, lo que dice tal autor, acá se lo ve claramente, y esto en el registro yo lo puedo anotar. O sea, ya es un mini paper, digamos. Es un mini paper donde es como un borrador, donde yo voy anotando cosas y donde voy pensando. Ya no está, como la bitácora, mi relación con el sujeto tan evidente y estoy yo inmerso en las prácticas del otro, sino que estoy yo solito en mi casa. Entonces soy yo sujeto y lo que pienso tiene que ver con mi relación en el momento, que es con el papel, que es lo que estoy escribiendo. Entonces aquí me regresan otras cuestiones. Me regresan todo lo que habíamos visto en el brainstorming. Pero hay un punto muy claro, que es el de la reflexividad. La reflexividad atraviesa todo el trabajo de campo, toda la metodología cualitativa. La reflexividad la habíamos visto y la tomamos en el examen, por ejemplo. La reflexividad es la capacidad de los individuos de llevar a cabo su comportamiento según sus expectativas, motivos, propósitos. Esto es como agentes o sujetos de su acción. Esto quiere decir que los sujetos muchas veces se plantean cosas y se plantean cosas distintas según va evolucionando el trabajo de campo. O sea, un día me dicen una cosa y otro día me dicen otra. Ahora, yo recuerdo que estando en el Centro de Desarrollo Infantil en Florencio Varela, las mujeres me decían, no, nosotros trabajamos con la política sana, con la política del hacer. Si una mamá tiene que ir al centro, le cuidamos a los chicos. Entonces se ve como el Centro de Desarrollo Infantil parece que atendiera a todo el barrio, ¿no? Después me dicen, bueno, a usted lo leemos entre líneas, ¿no? A usted me parece que piensa de tal manera. O sea, ellos también a nosotros nos miran. Y esta política sana, esta política del hacer, se contrasta cuando llegan las épocas de elecciones y vemos que al Centro de Desarrollo Infantil llegan varios colectivos y bajan los colectiveros con unos tipos ursos enormes, y la mujer que estaba a cargo del Centro de Desarrollo Infantil les habla a los hombres y le dice, tenés que ir al barrio, tenés que ir al fondo, a tal lugar, golpean tal sitio, con un nivel de autoridad muy fuerte. Entonces yo digo, ¿dónde está la política sana, la política del hacer? Evidentemente tiene distintas acepciones según el momento, ¿no? Cuando ellas se presentan, se ponen el frac. Y en la medida que el trabajo de campo se va desarrollando, van apareciendo otras cosas, ¿no? Y esto de yo a vos también te leo. Eso me parece bastante interesante. Lo que nosotros hacemos es tener un collage previsor y vamos recogiendo y vamos analizando y vamos pensando todo el tiempo y siempre teniendo en cuenta la reflexividad, siempre teniendo en cuenta la reflexividad. O sea, la reflexividad es lo que me permite encontrar cuál es el lugar desde donde nos habla el emisor de un discurso, que es un sujeto, es una persona, desde dónde hablan ellos, desde dónde hablan el compañero, desde dónde hablo yo, cómo me posiciono yo frente al rol que he construido, que he negociado, ¿no? Cómo me posiciono yo en el tiempo, cuando voy conociendo gente nueva, que vuelvo a negociar, vuelvo a aclarar, sí, yo estoy estudiando en la facu, estoy estudiando en el colegio y estoy haciendo un trabajo acá. Bueno, hay que ver qué bola nos dan, hay que ver cómo nos consideran. O sea, la negociación siempre está presente, pero siempre está presente la reflexividad. Está presente también en la observación con participación, está presente también en las entrevistas. Esto lo vamos a ver en la próxima clase, ¿no? En general, nosotros cuando vamos al campo es tratar de no tener prioridades establecidas ni criterios previos de selección de las conexiones, sino que preferimos que ellos nos den sus propias conexiones. Y lo que queremos es entender el sentido de las prácticas, fundamentalmente, el sentido de las prácticas. En el registro de campo, lo que vamos a notar es,
que aquellos aspectos teóricos que habíamos pensado en el brainstorming, bueno, ¿cómo se juegan en el lugar? ¿Cómo se juega en el lugar? Y hay un punto importante que todo el mundo se preguntará, ¿qué es el PATE? El PATE no es el paté, sino que es una ayuda dentro de la técnica del registro. PATE es una sigla, personas, actividades, tiempos y espacios, ¿no? Personas no es solamente con las que a mí me interese, son todos. Si voy a una institución, ¿qué tamaño tiene la institución? ¿Cómo son las personas? O sea, tanto las personas con las que tuve relación como los testigos esporádicos, cuáles son sus vínculos laborales, sus vínculos familiares, de sexo, de edad, de nacionalidad, grupo étnico, a qué se dedican, qué vínculos sociales tienen entre ellos, cuáles son sus flujos sociales, sus vestimentas, sus actitudes, gestos, conductas, actividades que desarrollan, todo eso con respecto a la P. Con respecto a la A, actividades. ¿Qué cantidad de personas llevan a cabo las tareas? ¿Se dividen las tareas? ¿Qué cadena de mando tienen? ¿Cuánto duran? ¿Qué es lo que hacen dentro de la tarea y qué es lo que hacen fuera de la tarea? O sea, acá en actividades más bien nos referimos al aspecto organizacional. Con la T estamos refiriendo al tiempo. ¿Cuánto tiempo nos otorgaron? Nos otorgaron un lugar interesante con respecto a la negociación. Esto significa, nos otorgaron un lugar donde le dieron importancia al encuentro, o fue un, bueno, vení mañana, o estar poquitito y nosotros pensar que este iba a ser nuestro informante clave y resulta que el otro se corre un poco de ese lugar y nos cuesta establecer el ingreso a un informante. O sea, cómo se van dando los accesos, qué tiempo les van dando a las entrevistas, porque hay gente que dice, bueno, hice una entrevista, pero una entrevista de 5 minutos y mientras hablaba por teléfono. Bueno, entonces no es una entrevista. ¿Qué tiempo le dieron? Espacio. ¿En qué lugar estuvimos? ¿Qué dimensiones tienen? ¿Cómo son los mobiliarios, la decoración, los objetos? ¿Es en una casa? ¿Es en un barrio? Pero es PATE y además también hay cosas. Datos del encuentro. ¿Cómo se dio el encuentro? La concertación fue casual, fue planificada. Yo iba a ir a buscar una persona y encontré a otra y encontré mucho interés en esa otra persona. ¿Qué canales de acceso al informante? ¿Qué números de encuentros previos hubo? ¿En qué condiciones creo yo que se dio la apertura o las interrupciones en el encuentro, ¿no? ¿Cómo la persona se fue abriendo o cómo se fue interrumpiendo y cómo cómo se dio esta situación de regreso al encuentro, ¿no? Si es que hubieron interrupciones, ¿no? Cómo se fue dando el cierre, la finalización, si fue por algo de afuera, si fue porque el tiempo se iba acabando y yo me iba dando cuenta que iba a poder tener otro encuentro, pero iba a terminar. También informes acerca del sexo, de la edad de la persona, nuestros sobre el investigador, forma de presentación, qué disposiciones previas tuvimos, qué impresiones nos fue dando. Y después es interesante que en el además haya tener que algo que ver con las agendas, con el epílogo. Cierro el trabajo de campo, pero pensando en que lo puedo abrir otro día. Entonces voy cimentando una agenda. Lo que hice hoy puede ser continuado. Pueden haber nuevos informantes, puede haber nuevos encuentros, nuevos canales de acceso. O sea, el buen trabajo de campo no solamente tiene un buen registro, sino que en la medida que estoy con ellos en la instancia de la bitácora, voy planteándome la agenda y la voy reflexionando. Y la voy reflexionando. Como última instancia, antes de pasar a unas fotos finales, voy a contar algo que he escrito en uno de mis trabajos. O sea, acá abajo yo tengo alguna bibliografía que es propia. El trabajo de campo y la gestión del hábitat son cielos no misibles. Esto se publicó en el IDES. O el habitar cotidiano de una familia salteña. Esto lo vamos a seguir hablando. Se publicó en Catamarca. Reflexiones metodológicas sobre un trabajo de campo en Florencio Varela. Es una síntesis de mi tesis que se publicó en una revista local que se llama Área. O otro texto
aplicación de la metodología cualitativa en el análisis de problemáticas habitacionales, el caso de PEBE, Plan de Erradicación de Villa Emergencia, de los 70 en la Carlos Gardel, en la realidad de Morón, en INVI y en Chile. En todos ellos planteo instancias de metodología y de técnica y de aproximación a los sujetos. Lo que quería comentar es algo que está justamente en el trabajo de campo y la gestión del hábitat, donde pude sistematizar algo que es para mí un poco el espíritu de cómo se realiza el trabajo de campo, ¿no? Una metáfora. Recuerdo, yo lo llamo la metáfora del murciélago. La metáfora del murciélago refiere a cuando yo era muy chico, iba a Mar de Ajó, era muy chico, tendría entre 4 y 10, 12 años, y nosotros habitábamos un espacio frente a la costa. Y entre la arena y las viviendas había un gran veredón. Y este gran veredón tenía como una especie de parecita, y esa parecita tenía unos faroles, unos postes, donde en esos postes había unos faroles de luz que eran como una especie de cono invertido con una luz muy potente, ¿no? Que se movían bastante. Nosotros jugábamos, ya éramos una cantidad de purretes ahí dando vueltas, tirándonos de la pared a la arena, venía algún padre y nos retaba, salgan de la arena, quédense en la parte de luz, quédense en la parte de cemento, etc. Pero un día viene mi papá y me dice, mira el cono de luz, mira el cono de luz, míralo bien. Yo digo, sí, lo miro bien. Dice, ¿no ves un montón de bichitos? Yo, sí, lo veo los bichitos. ¿Y no ves que entra algo y sale? Ah, sí. Ahí estoy viendo algo que entra y sale. Me dice, esos son murciélagos. Bueno, a mí me parece que la actividad del investigador se parece bastante a la del murciélago, en el sentido que el murciélago viene de la sombra e ingresa a un cono de luz. En la luz puede ser un bicho más y puede ser golpeado y se va saciando hasta alimentarse. Y hace distintos tipos de vuelo, ¿no? Con distintos tipos de ángulo y se deja llevar más por el radar que lo que ve, porque ver no ve nada. Entonces, esta situación del murciélago de ingresar al campo hasta saciarse, me parece que tiene que ver con la del investigador. Que por otro lado, también es lo que sucede, que primero el investigador viene de un lugar diferente a la luz. En la luz nosotros nos sentimos que los datos son casi como igualados, sobre todo en un primer momento. Vemos muchas cosas, pero la luz nos ciega. Corremos el error de pensar que las prácticas son maravillosas. Las prácticas no son ni maravillosas ni es necesario denostarlas, son lo que son. Y nosotros vamos a analizar lo que está ahí. Entonces, nosotros nos exponemos a buscar las partículas hasta alimentarnos. Y una vez que nos alimentamos, volvemos para hacer el registro de campo. ¿Qué es hacer el registro de campo? Es poner cabeza abajo todo. Es reflexionar con la casa, digerir y alimentarse de su propia teoría, ¿no? Después de haber ingresado muchas veces distintos tipos de ángulos, donde incluso puede ser sorprendido y golpeado, y en ese cono de luz el bicho es un bicho más, pero cuando vuelve a la sombra, ahí reflexiona, ¿no? Ahí reflexiona. Y también me parece que la academia muchas veces está en un tapete donde necesita separarse para reflexionar. Este refugio de la luz me parece que tiene cierto parentesco con la actividad del murciélago. Yo prácticamente lo dejaría aquí, simplemente le voy a mostrar un poco a la UNCE, este, un, un pizarrón de los que yo hacía cuando estaba dando clases en la universidad privada. Fíjense, acabo de la presentación, la bitácora, el registro de campo, la observación, la entrevista, ¿no? Los objetivos, tema, problema, con quiénes, todo esto ya me he sentido con mucho gusto de encontrarme con los chicos, ¿no? Y bueno, en su momento lo he fotografiado hace un montón de años. Esta es una de las imágenes que tengo con algunos de los chicos, ¿no? A mí me ha gustado mucho participar con chicos, son chicos grandes en general, son chicos de 22, 25 para arriba. Esta es una de las imágenes. Acá esto lo voy a hablar en el próximo encuentro, el encuentro con la villa, es un encuentro
muy participativo con mucha gente, esto lo voy a hablar con la entrevista, pero acá generalizo un poco, ¿no? Algunas, en este cuadrado, están algunas clases en la Universidad Estatal, la UBA. Acá en el centro, a la derecha, el centro de investigación, en el lugar donde yo participo, la verdad es que salí bastante mal, con el pelo medio largo. Acá abajo están instancias de jornadas que hacíamos nosotros en la Universidad Abierta Interamericana, y esta es instancia de presentación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tratando de lanzar el encuentro, y estábamos acá la otra docente y yo. Pero después, cuando termina el encuentro, ya estábamos todos muy distendidos, ¿no? Entonces había un caso bastante gracioso, unos chicos hablaban de los payamédicos, así que estábamos todos poniéndonos las narices rojas. Acá estoy con una de las docentes que integraba la cátedra, acá estoy con otro de los docentes y con varios de los alumnos que estuvieron ese día. Bueno, es simplemente una mirada de recuerdo, nada más. Ahora voy a dejar de compartir y voy a terminar la grabación. En el próximo encuentro vamos a hablar más bien de la entrevista, y esa es la unidad que vamos a seguir, que son los aspectos técnicos metodológicos 2. Hoy vimos los 1. Hasta luego, muchas gracias. Espacio para preguntas. Acá no vamos a tener. Muchas gracias, Viviana. Dejo de compartir, perdón. Dejo de compartir. Ahí está. Ahí hemos vuelto. ¿Vos querés decir algo? No, está bien. Bueno, Claro. muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches.